Vamos a arrancar. Vieron, nosotros habíamos visto algunos principios muy generales, digamos, del derecho romano, que van a funcionar como antecedentes de alguna manera del desarrollo posterior de todo el bloque continental, de derecho europeo continental, del cual Argentina va a ser el heredero de alguna manera, ¿no? Y va a ser el heredero porque obviamente somos una colonia de España y por eso nos vamos a ir un poquito a hacer un recorrido histórico por España, desde los primeros pueblos que tenían esas divisiones, pueblos que se instalan, digamos, desde lo que habitualmente se llama la prehistoria en la península ibérica, que tienen diferentes desarrollos posteriores. El más importante es a partir del 210 a.C., donde luego de las guerras púnicas, que fueron las guerras que Roma mantuvo con Cartago, Cartago era un desarrollo también estatal, político, con base en el ¿sí? Y donde Roma se impone en esas guerras, empieza a tener contacto con la península ibérica, ¿sí? En el 19 a.C., es decir, hace exactamente casi 2100 años, ¿sí? Los romanos terminan de alguna manera su conquista en la península ibérica y pasa a formar parte del imperio romano. En el 476 es la fecha que se da por digamos, el año, digamos, en que se da por impuestos los pueblos bárbaros sobre el Imperio Romano de Occidente, que es al cual pertenecía la península ibérica, aunque lo que se llamaban como pueblos bárbaros, digamos, los godos, los visigodos, los ostrogodos, es decir, los pueblos que provenían en general del norte de Europa, ya hacía muchas décadas que estaban incursionando sobre los territorios romanos y cada vez imponiéndose militarmente más sobre los mismos, ¿sí? Pero esta fecha es la de la caída oficial de lo que se conoce como Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento y hasta 2 siglos posteriores, la península ibérica está dominada por diferentes pueblos, lo que yo conocía como pueblos bárbaros o pueblos del norte de Europa, principalmente los visigodos, ¿sí? Hasta que en el año 711 comienza la conquista musulmana de la península. Ustedes saben que España estuvo casi 7 siglos, ¿sí?, bajo dominio musulmán. La expansión musulmana había comenzado, obviamente, desde la península arábiga un siglo antes, ¿sí?, con la acción del profeta Mahoma y el nacimiento del Islam, y en España tiene una fuerza arrolladora. Llegan por el norte de África, digamos, y conquistan en pocos años toda la península ibérica, llegando incluso hasta el sur de Francia. En el sur de Francia son rechazados, se terminan instalando en la península ibérica y poco a poco van retrocediendo, ¿sí?, con los años. Pero fíjense, son 7 siglos. En 1492, finalmente, es la fecha en que los Reinos Unidos de Castilla y de Aragón en España conquistan el último bastión musulmán en la península, que estaba en Granada, ¿sí?, en el sur de España, y expulsan definitivamente a los musulmanes de la península y además imponen la obligación tanto a árabes como judíos de convertirse al cristianismo o de, si no, abandonar la península. Empieza acá una fuerte unificación religiosa y además una persecución tremenda que va a durar siglos
contra las personas que no se conviertan al cristianismo, ¿sí? No había lugar en la España unificada de ese momento, cuando nace de alguna manera el Estado español como lo conocemos, y después se va a traducir en el Imperio Español, que va a ser el imperio más poderoso del próximo siglo en el mundo. No hay lugar para la tolerancia religiosa, ¿sí? Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque va a tener un impacto interesante en el desarrollo del derecho. Primero, en la parte del desarrollo romano, bueno, claramente los romanos le van a dejar un legado. ¿Se lee ahí con esa letra? Poquito, ¿no? Se lee, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, me molesta mucho que no sé qué hice al abrirse, que se convirtió el archivo, bueno, y me cambió el color de fondo. Bueno, no importa. Sigamos. Los romanos lo que le van a dejar a la península ibérica es básicamente una herencia fuerte del derecho. Primero, el derecho romano no se aplicaba al resto de los pueblos celtíbaros, digamos, a los pueblos que estaban digamos, viviendo hacía muchos siglos en la península, ¿sí? A los pueblos que se pueden llamar originarios, o los pueblos aborígenes, como conocemos hoy, ¿sí? El derecho romano se aplicaba a los ciudadanos romanos que obviamente estaban conquistando la provincia. Y le dejan ahí la impronta de una serie de funcionarios y una serie de magistrados y una serie de mecanismos para que se elijan, en lo que llamaban comicios, el pueblo elija a esos magistrados, ¿sí? Y le dejan los principios, digamos, el principio de derecho escrito que surge con la ley de las 12 tablas en el siglo V antes de Cristo, ¿sí? Es la primera impronta legislativa fundamental del derecho romano, digamos, del derecho escrito. Después se complementa con otras normas y con otros códigos, ¿sí? Como el Código Gregoriano de fines del siglo III y el Corpus Iuris Civilis, ¿sí? Que lo mencionamos la otra vez, del año ya del siglo VI después de Cristo. Esta es una obra que se realiza, una obra jurídica que se realiza en el Imperio Romano de Oriente. Acuérdense que el Imperio Romano Occidental ya había caído y que los pueblos bárbaros ya estaban presentes en la península. Y acá se da una confluencia entre el derecho de los pueblos visigóticos, digamos, de los pueblos bárbaros, que es lo que se conoce como derecho germano, que es un derecho fundamentalmente consuetudinario, es decir, no es un derecho escrito, es un derecho impuesto por la costumbre, ¿sí? Con, digamos, la presencia del derecho romano. La monarquía visigótica liderada por el rey Eurico se va a establecer en la península ibérica en ese periodo, se va a bajar desde el norte de la península y va a conquistar casi, digamos, buena parte de ese territorio, y tiene una etapa, fíjense, que es la primera, donde los godos, los pueblos visigóticos, mantienen sus deidades, sus propias religiones politeístas, ¿sí? Sus propias creencias, y por la acción, recuerden siempre lo que vimos en la clase pasada, digamos que a partir del siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano había adoptado al cristianismo como su religión oficial, y de alguna manera esta religión oficial también se transmite a los pueblos bárbaros que invaden la provincia, y a partir del 711, junto con la invasión musulmana, empieza la etapa en que estos pueblos se convierten al cristianismo. En cuanto al derecho,
si bien la tradición digamos, visigótica marcaba un derecho consuetudinario, este rey Eurico hace una primera recopilación de normas que provenían del derecho privado, ¿sí? Obviamente todas de origen romano digamos, de antecedentes romanos, y por eso es tan fuerte la presencia del derecho romano en la Europa continental de la época. Luego el rey Alarico II, digamos, hace una obra que se va a conocer como la Lex Romana Visigotorum, ¿sí? Que también es una recopilación de normativas que los pueblos bárbaros van a adoptar como propias para sus relaciones jurídicas y que tienen la impronta del derecho civil romano. Y finalmente se va a dictar el Liber Iudiciorum, que ¿por qué es importante en el año 654? Bueno, porque esta recopilación luego se va a transformar varios siglos después en legislación española propia cuando se traduzca, ¿sí? Digamos, al nuevo idioma de la fusión. Digamos, el idioma de los romanos era el latín, ¿sí? Y esta fusión del latín con los dialectos propios que se hablaban en la península van a dar lugar posteriormente a lo que hoy conocemos como el castellano, que era un dialecto particular de la región que se va a imponer en la hegemonía del Estado español, que es Castilla, ¿no? No va a dar lugar. O sea, otros dialectos, por ejemplo, que hoy son muy difundidos, como el catalán o el gallego, no logran traducirse en una lengua hegemónica. Pero por eso llamamos lengua romance. Y cuando el Liber Iudiciorum fue traducido en el siglo XIII a la lengua que se empezaba a imponer en la península, se traduce en la recopilación que se llama el Fuero Juzgo, ¿sí? Y acá hay un hito importante que se da con el Liber Iudiciorum, que es la separación jurídica entre romanos y bárbaros, donde los bárbaros comienzan a adoptar la normativa romana. Y por eso, insisto, es tan importante esta tradición. La otra pata, recuerdan que en la clase pasada hablamos de la tradición romano canónica, ¿sí? Bueno, la otra pata viene por el camino digamos, del cristianismo, ¿sí? Algo de lo que mencionamos antes, los dos edictos que dan lugar a la imposición del catolicismo como religión oficial, y luego una construcción jurídica en base a la doctrina de la Iglesia, ¿no? Que da lugar a lo que se conoce aún en la actualidad como el derecho canónico. ¿Qué es eso? Básicamente es una construcción específica de normas jurídicas basadas en la doctrina de la Iglesia. Perdón. Este derecho canónico se fue construyendo de a poco, ¿sí? A partir digamos, de la expansión del cristianismo, ya no en España, sino en toda la Europa continental, y tiene ahí en el 1642, con el Corpus Juris Canonici, una primera recopilación. Fíjense que también el derecho canónico adopta la idea del derecho romano del código, de la recopilación de normas que tienen que ver con la materia. Y generalmente es muy fuerte el derecho canónico, más allá de regular las relaciones propias de los integrantes de la Iglesia Católica, para la sociedad es muy fuerte, sobre todo en las regulaciones de materias familiares, de materia de matrimonio, ¿sí? Que van a ser las que inclusive vamos a heredar en nuestro país ya en años muy, muy posteriores, ¿sí? De hecho, la idea de que Argentina no tuvo una ley de divorcio hasta 1987 tiene que ver con eso.
con esa idea de que el matrimonio para la doctrina católica es indisoluble. Estos son 4 mapas diferentes, 4 situaciones diferentes de la invasión de los pueblos del Islam a la península ibérica. Fíjense, en el año 790 solamente había una región en el norte que quedaba fuera del dominio efectivo de los pueblos musulmanes, y luego con los años esa línea va a ir retrocediendo hasta que finalmente en el año ya 1300 solo queda Granada, el rey, lo que se conocía como el Reino de Granada. Pero ya van dando lugares a las formaciones de los diferentes reinos que luego van a componer el Estado español, ¿sí? Castilla, Aragón, León y Asturias, ¿sí? ¿Qué dejó el derecho musulmán en la península ibérica? Bueno, en realidad casi nada. A pesar de que estuvo muchos siglos, 7 siglos, ¿sí? No hubo una recepción como hubo del derecho romano y como hubo inclusive de algunos aspectos del derecho germánico, no hubo una adopción de prácticamente ninguna cuestión jurídica proveniente del mundo musulmán. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los musulmanes no tienen tampoco un gran desarrollo jurídico, porque lo que tienen es precisamente desarrollo religioso. Entonces ellos conocen a la Sharia, ¿sí?, como la ley religiosa que surge del Corán, que es su libro sagrado, a la Sunna, que son, digamos, las reglas del profeta que dejó Mahoma, digamos, ¿sí?, y el Ijma, que es la interpretación doctrinal de los jurisconsultos, que los jurisconsultos a su vez son también religiosos, ¿sí? Entonces, no hay una diferenciación fuerte de lo que tiene que ser propiamente perdón, me olvidé de poner a grabar la clase. No hay una diferenciación fuerte entre religión y sistema normativo independiente del religioso. Entonces por eso no va a ser mucho lo que dejen los musulmanes en la península, sobre todo a partir de lo que les contaba antes, la fuerte persecución religiosa que va a generar los reyes católicos a partir de 1492, ¿sí? Pero además tuvo que ver también con las características de la ocupación musulmana en la península. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad hubo siempre una fuerte separación entre los pueblos cristianos y judíos que había en la provincia y los pueblos musulmanes, y hubo una tolerancia religiosa por parte de los musulmanes al resto de las prácticas religiosas que ya existían, y también cierta autonomía política. Entonces no hubo una interrelación fuerte de elementos, y por eso, si bien culturalmente los elementos que deja el Islam en la península ibérica, sobre todo en la parte del sur donde estuvieron tanto tiempo, son muy importantes, los culturales, insisto, inclusive hasta en el idioma, ¿sí? En lo que tiene que ver con las instituciones políticas y con los sistemas de derechos no se da eso. Lo que sí va a haber una fuerte cuestión, una fuerte relación entre el derecho romano,
lo que vamos a conocer como el derecho castellano, que después se va a transmitir a las colonias españolas en América, y por eso nos interesa, ¿sí? Algo habíamos visto, el derecho territorial con el liber iudiciorum, ¿sí? La recopilación de normas. ¿Qué quiere decir derecho territorial? Bueno, que ese derecho se aplicaba en el territorio donde reinaban los visigodos. Y después tenemos dos derechos bien marcados. Lo que se llama el derecho local o el derecho foral. Esto lo van a ver en el capítulo del libro del doctor Furundarena, que tienen, donde están estos contenidos, digamos, que se refiere a lo que se llaman las cartas pueblas. Esto va a ser una cuestión fundamental en la construcción del derecho, sobre todo del derecho de alguna manera político de España, que va a permitir la reconquista, que es franquicias que otorgaban los reyes, digamos, a los pobladores para lograr la conquista y repoblación del territorio. Entonces, por ejemplo, si había un determinado conjunto de personas lideradas por algún señor que se iban a establecer cerca de la frontera con los musulmanes, iban a tratar de mantener ese territorio para el cristianismo de alguna manera, ¿sí? El rey le podía otorgar cierta franquicia o ciertos privilegios que podían ser impositivos o podían ser muchas veces de autonomía política para que mantuvieran este territorio. Y a partir de esta idea de cartas pueblas, que eran concesiones que hacían los reyes a determinados conjuntos de pobladores en determinado territorio, podían ir avanzando y manteniendo los territorios conquistados frente a los musulmanes. Luego estaba el derecho señorial, que era, como dice ahí, el sistema jurídico de la nobleza, ¿no? Tenía una recopilación que era el libre feudorum, ¿sí? Que está a su vez en otra recopilación que se va a conocer como las partidas, después la vamos a ver. Pero este era un sistema, insisto, era derecho para los, no era un derecho para toda la población. Bueno, y después tenemos el derecho canónico en los puntos que le interesaban, ¿sí? A partir de 1230 tenemos lo que se conoce como la unificación de los reinos, ¿sí? En este caso de Castilla y de León, que eran dos de los reinos más poderosos. Recuerdan que los vimos en los mapas de las diapos anteriores, y lo que se va a dar acá va a ser de a poco, paulatinamente, es una uniformización de los derechos que se habían recopilado en cada uno de los reinos, ¿sí? Por eso va a ser importante lo que les comentaba del liber iudiciorum, digamos, que se va a traducir como fuero juzgo, y que va a ser una de las primeras recopilaciones de derechos que tiene que ver con derechos civiles, pero también con derechos de propiedad, derechos comerciales, derechos procesales, ¿sí? Acá hay un fuerte desarrollo del derecho procesal, herencia del derecho romano también. Y ya en 1263 tenemos una de las principales recopilaciones que se conoce como la ley de las leyes de las 7 partidas. 7 partidas porque como son 7 bloques que están mencionados ahí, ¿sí? Fíjense que hay uno, el tercero, de procedimientos judiciales, ¿sí? Después tenemos el derecho de familia, el derecho de los contratos, las sucesiones y normas de derecho penal, ¿sí? Todavía no estaba desarrollado el derecho penal tal como lo conocemos hoy, el derecho liberal penal, pero eran normas que evidentemente castigaban ofensas hacia las sociedades. Entonces, estas 7 partidas van a regir durante muchísimos años, ¿sí? Aplicadas también de maneras diversas, pero van a ser una de las principales recopilaciones de esta segunda etapa del derecho castellano. Y en la etapa 3 tenemos fíjense, otra serie de recopilaciones, que son el Fuero Viejo de Castilla, que son todas aquellas normas, algunas escritas y otras
de orden consuetudinario que se aplicaban en el Reino de Castilla, se recopilan, digamos, bajo un procedimiento escrito, el ordenamiento de Alcalá, ¿sí? Y las ordenanzas reales de Castilla, que también son otras recopilaciones de normas emitidas en su momento por los reyes, y finalmente una recopilación, digamos, muy amplia que hace un jurista de la época que se llama Juan José López Rubio, que se llama Las Leyes del Toro en el año 1505. Fíjense que acá están una de las primeras impresiones. Recuerden que ya en estos años nace la imprenta, o sea, populariza el invento de Gutenberg de la imprenta, con lo cual acá tenemos unas primeras impresiones. Y lo que es importante es que con respecto a estas normas, fijan un orden de prelación, es decir, fijan un orden de importancia. Primero se tienen que usar las leyes de Toro, que son las más nuevas. Si alguna de esas normas no da la solución jurídica al problema que se está requiriendo, se va a ir a los fueros, digamos, y si finalmente los fueros no permiten tampoco dar una solución legal a ese conflicto, se va a trabajar las leyes de las 7 partidas. Esto es importante también para pensar la jerarquía de normas, ¿no? Y cómo se adentra en la tradición romano-germánica canónica también esta idea de la jerarquía normativa, que es fundamental en nuestro sistema constitucional. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Muy aburrido? Digan algo porque si no me voy a dormir yo. Y ahí vamos bien, profesor. Buen día, buen día. Escucha bien, buen día, Sandra. ¿Está bien? Sí. Bueno, insisto con esto. Buen día, profe. Buen día, Carmen, ¿cómo va? Bien. Cuesta un poco comprender, pero bueno. ¿Cómo? Cuesta un poco comprender porque toda información por ahí, si bien... Muy rápido. Lo dije muy rápido todo, ¿no? Pero Yo tengo este libro, profe. Con la ayuda de los apuntes y todo. Buscando ¿Para qué no lo veo, Karen? No llego a verlo. Decime cómo es el título. Es Lecciones ampliadas de Derecho Romano de Rinaldi. Muy bueno. Y tengo ahí, también el de Argüello. Claro. Pero yo entiendo mejor en el Rinaldi, con el de Rinaldi. Claro, es un poquito más sencillo, ¿no? Sí. Igual, no se vuelvan locos con el derecho romano. Hagan mucho hincapié en lo que vimos en la clase pasada y en los apuntes que les mandé. No es que vamos a estudiar en profundidad algunos puntos del derecho romano, sino lo que nos interesa es que ustedes puedan articular. Por eso es importante esto que también les cuento del derecho castellano y de la evolución del derecho en la península ibérica, cómo algunos de esos institutos llegan hasta nuestros días. Para eso les va a ayudar mucho los 2 apuntes que les mandé del doctor Juan Carlos París, sobre todo el que habla de capacidad y de persona, ¿sí? Eso también les va a servir mucho para complementar. La idea de lo que vimos hasta ahora, desde la primera clase hasta ahora, hasta este momento, ahora nos vamos a meter en otro desarrollo. Es que ustedes vean que la construcción de los sistemas normativos, en nuestro caso, sobre todo los civiles y comerciales, son bien, y los procesales, insisto con esto, y los procesales, son bien, digamos, se adentran bien realmente en la historia del derecho de Occidente, ¿no? Somos receptores de la idea de los romanos de codificar, primero de escribir, ¿sí? Son uno de los pueblos que tienen derecho escrito, de los primeros que van a desarrollar un derecho escrito amplio, pero también de dar soluciones prácticas, de construir derecho a partir de problemas puntuales que se les presentaban y que los debían solucionar aplicando de alguna manera reglas de lo que consideraban lo justo y lo
lo no justo, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Y fíjense cómo, por haber sido los romanos los que conquistaron la península ibérica, digamos, esa tradición jurídica de alguna manera nos llega hasta nuestros días a través de una legislación española que ahora vamos a ver hasta cuándo se aplicó en Argentina. Eso también es lo interesante, ¿sí? Porque el ejemplo que yo les contaba de la ley de divorcio en Argentina, por ejemplo, es un poco, es notorio, digamos, es conocido. De dónde viene nuestra tradición de que hasta, insisto, hasta 1987 en la Argentina no hubo divorcio vincular, algo que hoy nos parece bastante obvio, digamos, ¿no? Pero para ustedes 1987 puede ser muy viejo, pero 1987 en la historia argentina es ayer, nada más, ¿no? Y sin embargo, responde a la construcción de diversos factores. El choque de Roma con el catolicismo, con el primer cristianismo, ese desarrollo en la península ibérica y la idea de que cuando todavía no estaban definidos los estados nacionales en Europa, lo que centralizaba fuertemente una identidad común fue el cristianismo, ¿sí? El cristianismo le dio su impronta de unidad a una Europa que políticamente estaba desintegrada en numerosísimas unidades políticas diferentes. En Italia teníamos las ciudades-estado, en España teníamos reinos diversos, en Francia lo mismo, en Alemania teníamos regiones totalmente autónomas que no se van a unir recién hasta fines del siglo XIX. O sea, todo eso produjo determinados desarrollos y la expansión del derecho romano en una línea no solo territorial, sino en una línea temporal increíble, ¿sí? Y bueno, y de alguna manera ahí está la genialidad de esos desarrollos y cómo los pueblos van resignificando los mismos. Pero bueno, tenemos que ir un poco ya al derecho argentino, porque está muy bien. O sea, yo me voy a saltear la parte de la presencia de España en América, porque entiendo que el doctor Lucchesi en la clase anterior les habló de lo que se conoce como el derecho indiano, ¿sí? Que es un tema que a él le gusta mucho, que lo maneja muy bien, que es, digamos, los sistemas jurídicos que los españoles pensaron específicamente para sus colonias en América. Entonces, de eso yo me lo voy a saltear ahora, porque les habló Mario, y vamos a ir directamente a cómo se desarrolló el derecho en Argentina, de alguna manera, ¿sí? Lo vamos a ver por arriba. ¿Por qué? Porque a partir de la clase que viene, que vamos a ir específicamente a ver algunos periodos puntuales de la historia argentina que tienen que ver con nuestro desarrollo institucional, los vamos a ir tocando, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros podemos ver diferentes etapas, ¿no? Bueno, entre 1536 y 1810 lo vamos a poner porque ustedes saben que el primer intento de autogobierno independiente en lo que después se va a conocer como Argentina se crea el 25 de mayo de 1810, a partir de una serie de sucesos políticos que se habían dado en España, fundamentalmente lo que tiene que ver con la invasión napoleónica a la península, ¿sí? Y digamos, la caída de lo que se conoce como la Junta de Sevilla, que si bien el rey Fernando VII ya era prisionero de Napoleón y por lo tanto no tenía posibilidad de reinar sobre las colonias, efectivamente digo, de ejercer su soberanía política efectivamente sobre las colonias, los españoles habían creado lo que se conoció como la Junta de Sevilla, que actuaba en nombre del rey. Esa Junta de Sevilla nombra
al virrey Cisneros, que en junio de 1809 llega al virreinato del Río de la Plata y asume el gobierno del mismo en nombre de ese Estado español, que si bien estaba sojuzgado por Francia en ese momento, tenía ciertos visos de legitimidad. En 1810 llega la noticia de que cayó la Junta de Sevilla, que por lo tanto no hay una autoridad legítima que pueda gobernar las colonias en nombre de la corona española, y por lo tanto un grupo de patriotas, un grupo de, vamos a llamarlo así, patriotas del Río de la Plata, ven la posibilidad de asumir la dirección política del territorio, y por eso se crea lo que se conoce como el primer autogobierno autónomo, que va a ser la Junta de Mayo, ¿no? La que todos conocemos desde la primaria, desde que festejamos el 25 de mayo, la que preside Cornelio Saavedra, y Mariano Moreno y Juan José Paso son sus secretarios, y la integran Belgrano, Castelli, Albert y Ascuénaga, Mateu, ¿sí? Entre otros. Bueno, por eso decimos, hay una primera etapa. 1536 lo pongo porque es la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza, que venía con el título de adelantado, con lo cual están aplicando una figura del derecho español, que era precisamente el adelantado, que iba a conquistar territorio, y que para hacer esa empresa, que se financiaba con su propio peculio, la corona española le reconocía ciertos privilegios. Es una figura de derecho español, bueno, pero en esos años es donde además se rige las colonias por lo que se conoce por el derecho indiano. Insisto, esto lo voy a pasar rápidamente porque ya lo mencionó el doctor Lucchesi. En 1810, por lo menos en lo que luego se va a hacer Argentina, comienza esta etapa de una construcción normativa propia. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos un periodo que va hasta 1853, que tiene diferentes etapas, muy complejas todas, pero donde la legislación que vulgarmente nosotros hoy llamamos de fondo, es decir, la que rige, por ejemplo, la capacidad de las personas, la que rige las relaciones de familia, la que rige los contratos civiles y comerciales, la que rige las sucesiones, ¿sí? La que rige en muchos casos los delitos y la forma de castigarlos, va a seguir siendo legislación española. Incluso hasta bien entrado el siglo XIX, hasta posterior a 1853. Esto lo vamos a ver ahora. ¿Y por qué va a seguir siendo legislación española? Bueno, porque el proceso de construcción del Estado argentino es muy complejo. Fíjense, 1810. Tiene una primera etapa en 1853, cuando se dicta la primera constitución, es decir, aquella constitución que se jura el 1 de mayo de 1853 en Santa Fe, que todavía no incorpora a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero que es de alguna manera un texto que con algunas modificaciones es el primero que va a tener vigencia, y es en muchos casos el que hoy todavía nos rige, ¿sí? Entonces, esta construcción de un derecho propio, ¿sí? Va a comenzar primero por diferentes órganos que dictan diferentes legislaciones. Por ejemplo, el decreto de seguridad individual, que va a ser un decreto que dicte el primer triunvirato, va a ser de alguna manera un antecedente fundamental del artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, y luego de los códigos procesales penales, ¿sí? Y del propio Código Penal. ¿Por qué? Porque acá estamos cambiando, a partir de 1810
se cambia, se revoluciona la forma de pensar la relación entre el poder y la sociedad. Y por eso también cambia el derecho. Recuerden, veníamos de un derecho romano que se inserta en una tradición claramente, primero de la República, pero después del Imperio. Luego venimos en la construcción de un derecho castellano, que es un derecho producido por los reyes, ¿sí? Aprobado no por una legislatura que representa los intereses del pueblo, sino que es derecho construido a partir de las disposiciones reales, ¿sí? Enmarcados, insisto, hasta 1810 en un sistema de gobierno, en sistemas de gobiernos que surgían de la idea de que el poder provenía de Dios, que era transmitido a un rey o a una reina, digamos, por carácter sucesorio, y que ese poder de alguna manera era indiscutible, ¿sí? De hecho, se conoce a esta etapa, digamos la anterior al siglo XIX, al siglo XVIII, como la etapa de las monarquías absolutas. Absolutas en el sentido de que tienen toda la concentración del poder. Algo de lo que ustedes vieron en el derecho político, no estoy diciendo nada novedoso, pero si lo aplicamos concretamente a lo que pasaba en el Río de la Plata en 1810, lo que sucede es que hay un cambio muy importante en esa relación entre las relaciones de poder en la sociedad que va a generar un cambio en el sistema normativo. Entonces, como legislación de fondo en esa época todavía tenemos normas que provienen de un sistema de regulación social anterior, ¿sí? Pero que van a seguir rigiendo en la transición. Algunas de esas normas que surgen de la transición va a ser, por ejemplo, el decreto de seguridad individual, que va a decir ¿qué? Bueno, va a decir que el Estado, por ejemplo, no puede allanar una casa sin una orden de juez escrita, que no se puede detener a una persona sin informarle los motivos de su detención. Esto es parte del nuevo mundo, parte de la nueva identidad, de la nueva ideología política que tienen los revolucionarios de 1810, ¿sí? Que no piensan que el poder proviene de Dios y se transmite a un monarca y ese monarca lo puede ejercer sin ningún límite, sino que digamos, montados en las ideas de Rousseau o de Locke, piensan que el poder, la sociedad se tiene que dar un marco de relaciones de poder donde quienes ejerzan el poder político en una sociedad tienen que ser aquellas personas que de alguna manera se legitimen en una representación del pueblo. Estoy haciendo muy breve algo que es muy complejo en la doctrina y que tiene muchos años en la historia para llevarse a cabo, pero finalmente es eso lo que sucede. Entonces, por eso hay una transición muy interesante en los sistemas normativos y se empieza una construcción de normas propias que tienen diferente grado de legitimidad. ¿Por qué? Porque el primer triunvirato, ustedes saben, culmina su acción a fines de 1800. En realidad, el triunvirato, tanto el primero y el segundo, es un periodo de 3 años, de 2 años y pico, 3 años que gobierna en el Río de la Plata, luego finaliza y comienzan otras formas de gobierno. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. El directorio de 1814 a 1820 y el Congreso de Tucumán va a ser el que haga de poder legislativo, ¿sí? Pero esas formas de autoridad política comienzan y finalizan. Sin embargo, la obra normativa va quedando. Entonces ahí también tenemos la obra normativa de la Asamblea Legislativa del año 13. Nosotros la conocemos como Asamblea del año 13. Esto también desde la primaria lo venimos estudiando en Historia Argentina. ¿Se acuerdan qué hizo la Asamblea del año 13? ¿Qué ley? ¿Qué legisló? Digo, ¿se acuerdan? Porque se estudia en primaria y algunos por ahí lo estudian en secundaria también.
¿Nadie se acuerda? Bueno, no importa. Igual, como está en el libro de Frundaner, lo van a tener que estudiar y después se van a acordar. Bueno, pero ¿por qué les digo que lo recordamos en primaria? Porque la Asamblea del año 13 es la que crea el himno nacional. No lo crea Blas Parera y Vicente López y Planes, pero adopta esa canción como himno nacional. Crea la primer moneda del Río de la Plata, la primer moneda propia. Recuerden que todavía nosotros no habíamos declarado la independencia, que estábamos discutiendo si íbamos a seguir siendo colonia de España o no. Bueno, crea una primera moneda, crea el himno nacional, la escarapela. Eso en lo simbólico, que es muy importante. Pero hay otras cuestiones que legisla la Asamblea del año 13. Cuando decimos la Asamblea del año 13 nos referimos a 1813. Es el primer Congreso General que se convoca en el Río de la Plata para darnos una constitución. En ese punto va a fracasar, el Congreso no va a dictar una constitución. Sí analiza 4 proyectos de constitución, no adopta ninguno. Y lo que es muy importante acá es que se va a discutir ya la idea de un sistema federal de gobierno o no. Y eso sí es importante, pero lo vamos a ver en otro momento. No me quiero ir de la obra legislativa. Digo, en lo simbólico adopta estos símbolos patrios que yo les digo, más la moneda, que ya no es solo un símbolo patrio, es algo efectivo para regular económicamente un país. Pero en el nuevo ideario, digamos, tiene un par de normas que son muy importantes. La primera es la ley, lo que yo conoció como la ley de libertad de vientres. No me digan que nunca lo sintieron nombrar esto. ¿Tiene que ver, profe, Sí. con poder dar el vientre? ¿No? Tiene que ver con la igualdad ante la ley. ¿Saben por qué? ¿Alguno tiene idea por qué? Porque nacían libres a partir de ese momento. ¿Quiénes? Lorena, No, ¿quiénes nacían libres? los esclavos, Exacto, digámoslo. ahí está. Muy bien, Lorena. La ley de vientres tiene que ver con la idea de la esclavitud. Hasta ese momento, a ver, Buenos Aires había sido un puerto muy importante de tráfico de esclavos, ¿eh? Aunque parezca que no, aunque parezca que solo los brasileños tuvieron esclavos, había esclavos en Argentina. Buenos Aires fue un puerto importante de comercio de esclavos, ¿sí? Y todas las tareas domésticas de todas las casas eran realizadas en general por esclavos, ¿sí? O sea que el esclavismo, ustedes saben que el esclavismo es, digamos, básicamente que una persona sea sometida a la, digamos, al comercio, ¿no? Que sea un objeto y no digamos, un objeto y no que sea un sujeto de derecho, digamos. Es algo hoy que está prohibido por todas las legislaciones internas de todos los países prácticamente y por todos los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Pero en ese momento era una condición que algunas personas todavía revestían. Bien, ahora, esa condición de esclavo se da, digamos, de lleno contra la idea de soberanía popular. ¿Por qué? Porque la idea de soberanía popular trae aparejada la idea de que todos somos iguales ante la ley. Es la idea de los contractualistas, ya los nombré, Hobbes, Rousseau, Locke. Si todos somos iguales ante la ley y por lo tanto todos podemos concurrir a una asamblea para elegir una forma de gobierno, se supone que no puede haber personas que tengan la condición de esclavos, porque no son personas, son objetos, son cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Y la condición de iguales ante la ley nos da que somos personas. Bueno, esto que es algo tan básico hoy, en ese momento obviamente era tan básico que no era así, que no se discutía. De hecho, Estados Unidos, en uno de los principales documentos, digamos, de construcción de derechos de la humanidad, que es su declaración
de la Independencia, dice, es evidente que todos los seres humanos nacen iguales y libres. ¿Sí? Dice, es evidente que nacen iguales y libres. Ellos lo decían para separarse de la dominación británica. Pero lo cierto es que ellos declaran su independencia, hacen su constitución y mantienen la esclavitud como un estatus jurídico. Hasta 1865, en que la esclavitud, en virtud de una enmienda constitucional que genera Abraham Lincoln, es erradicada de condición o de estatus legal en Estados Unidos. ¿Sí? En Brasil va a tardar casi 15 años más en erradicarse esa condición. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de algo que fue automático, estamos hablando de algo que durante muchos años, a pesar de que se llevaba de bruces contra la idea política primigenia, que el poder proviene del pueblo y que todos somos iguales ante la ley, se mantenía esa condición para muchas personas. Bueno, fíjense que en el Río de la Plata, ya en 1813 se plantea esta cuestión y dicen, bueno, no vamos a liberar a todos los esclavos, no vamos a declarar el fin de la esclavitud. ¿Por qué? Porque eso imponía también, fíjense la cuestión, afectaba el derecho de propiedad de las personas, porque las personas que tenían esclavos iban a perder su patrimonio, porque el esclavo formaba parte del patrimonio personal. Entonces dice, bueno, lo que sí vamos a hacer es declarar que aquellas personas que nazcan de esclavos, a partir de su nacimiento van a ser libres. Esto es un avance muy importante, incluso como antecedente de nuestra Constitución, que en el artículo 15 va a proclamar, digamos, ¿no? el fin de la esclavitud. En 1853, pero ya en el Río de la Plata era una idea básica que la esclavitud no tenía mucho vuelo. ¿Sí? Insisto, en Brasil no, porque Brasil tenía grandísimas explotaciones económicas que se basaban en la esclavitud. Entonces por eso tardó tanto en abolir, ¿sí? Pero bueno, eso forma parte de la construcción normativa propia que nos vamos a empezar a dar en el Río de la Plata o en el Virreinato del Río de la Plata a partir de 1810, que van a convivir con normas de las 7 partidas, de las leyes de toros, ¿sí? Van a convivir con normas civiles que heredamos de España. ¿Por qué? Porque no había normativas propias para esos asuntos del derecho indiano, ¿no? Y van a convivir, o sea, la Asamblea del año 13 hizo esa ley, pero también, por ejemplo, una muy importante fue erradicar las herramientas de tortura. ¿Sí? La tortura en 1813 era un sistema utilizado legalmente en el ámbito de las investigaciones penales. Básicamente, si lo denunciaban a Ignacio por algún delito, se lo podía torturar para que confesara. Pobre Ignacio, ¿no? Pero bueno. Bueno, esto es una herencia canónica, es una herencia del Tribunal de la Santa Inquisición, creado por los reyes católicos en España, fundamentalmente para perseguir crímenes que tenían que ver con la herejía, ¿sí? Y si bien Buenos Aires nunca fue una sede importante del Tribunal de la Santa Inquisición, como si lo fue Lima, por ejemplo, si alguna vez tienen oportunidad de ir a Lima, o si ya fueron, por ahí ya fueron y lo vieron, y si fueron y no lo vieron y tienen oportunidad de volver, véanlo, vayan al Museo de la Inquisición en Lima, que fue la sede más importante de este tribunal eclesiástico en Sudamérica, porque es imponente y es bestial, digamos, las torturas que utilizaban para que la gente acusada de herejía, es decir, acusada de no ser católico, confesara. Bueno,
Buenos Aires no había sido sede, pero la Asamblea del año 13 prohíbe la tortura y manda a quemar todos los instrumentos de tortura que hubieran. Que en realidad los instrumentos de tortura eran muchos, digamos, pero ya les digo, en Buenos Aires no había más que lo que se conoce como cepo y algún otro instrumento más. No había cosas muy sofisticadas. Pero bueno, la Asamblea del año 13 proclama eso como una garantía de los ciudadanos, ¿sí? Junto con el decreto de seguridad individual, tiene que ver con que no se puede culpar a un ciudadano de cualquier modo, ni se puede investigar su actividad, en principio ilícita, tampoco de cualquier modo, ¿sí? Que se tiene que revestir de ciertas garantías procesales. Esto es muy importante. Después lo que tenemos es la posibilidad, todo esto hacia la idea de la república, ¿sí? Que dice ahí, fíjense, el Power. ¿Por qué digo yo la idea de la república? Bueno, la república se basa en dos. La república se basa en dos o tres principios básicos. Primero, la idea de soberanía popular y la idea de que todos somos iguales ante la ley. Después la idea de división de poderes y después una serie de condimentos que le vamos a ir incorporando a lo largo del año, del paso del tiempo, de los años, como por ejemplo los cargos transitorios, los cargos selectivos, la posibilidad de sufragios generalizados, la posibilidad de revisar los asuntos públicos, que tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de pensamiento. Todas esas ideas que hasta 1810 no tenían lugar en Argentina, en lo que va a ser luego Argentina, perdón, en el Virreinato del Río de la Plata, porque era una colonia de una monarquía absoluta, se van a ir implementando de a poquito en este periodo. La otra idea es la de una constitución, ¿sí? Nosotros de 1810 a 1853 vamos a tener varios intentos. Ya Mariano Moreno, recuerden que Mariano Moreno muere en abril de 1811. Bien ahí, no se había cumplido casi ni un año de la... Es abril, ahora se me confundió si es abril o agosto, pero muere en 1811. No se había cumplido ni un año de la Revolución de Mayo, ¿sí? Y él ya en uno de sus primeros, él de alguna manera es el redactor del gobierno de la primera junta, digamos, como su secretario, porque además es el que pone muchísimas ideas ahí, y él ya había planteado la necesidad de convocar a un congreso constituyente para que nos dictemos una constitución, ¿sí? Bueno, eso se logra recién en 1813. Se reúne un congreso en Buenos Aires, ¿sí? Se discuten algunos proyectos de constitución, pero finalmente el Congreso no hace las dos cosas que tenía que hacer. Declarar la independencia no lo hace y dictar una constitución no lo hace. Pero sí dicta algunas de estas leyes que yo les comenté que van a ser muy importantes para esa tradición republicana que vamos a empezar a fundar. Pero acá se discuten algunos proyectos de constitución. Se discuten 4, 3 de orden... Me están tocando el timbre. 3 de orden unitario y 1 de orden federal proveniente de los diputados del Río de la Plata. Ahí cerré la puerta para que se escuche menos. Entonces, ya ahí tenemos una primera idea de que hay que darse una constitución para reglar, para establecer las reglas jurídicas de la sociedad. Cómo nos vamos a gobernar y quién va a poder dictar los sistemas normativos en nuestro país. Tengan en cuenta esto. En 1813 se discute, no se logra nada. En 1819, lo que se conoce como el Congreso de Tucumán, que en 1816 sí logra declarar la independencia finalmente, en 1819 dicta una primera constitución. Es una constitución de orden, podemos decir, unitaria, ¿sí? Una constitución un poco extraña porque
la dictan con un sistema republicano, pero estaban pensando en una monarquía, en una posible monarquía en ese momento, los representantes de las provincias, ¿sí? Y esa constitución no logra imponerse, esa constitución es aprobada por el Congreso e inmediatamente los líderes de Santa Fe y de Entre Ríos, Estanislao López y Pancho Ramírez, invaden Buenos Aires y dan por finalizado el Congreso y el directorio, y esa constitución nunca se aplica. Pero se dicta, se discutió ya, hay una idea, ¿sí? Lo mismo va a suceder en 1826, es la famosa constitución que se dicta cuando Rivadavia había sido declarado presidente por el Congreso, que se instala en Buenos Aires entre 1824 y 1827. ¿Sí? Son periodos muy convulsionados del país, los vamos a ver en detalle a partir de la clase que viene, pero se dicta una constitución de corte unitario. Esta constitución no es aceptada por las provincias, y finalmente tampoco logra imponerse, pero insisto, se vuelve sobre esta idea de que necesitábamos una ley suprema, de alguna manera mirando fuertemente a otros países que se habían dictado constituciones que no eran de tradición monárquica, liderados por Estados Unidos, ¿sí? Y que eso va a implicar una modificación en los sistemas de derecho. Pero insisto, en el medio de esa transición donde se dan todas estas cuestiones, seguimos aplicando la legislación española del medioevo casi, ¿sí? Para solucionar conflictos jurídicos puntuales que se podían dar entre alguien, por ejemplo, que tenía un campo y una persona que necesitaba que le llegara agua a su campo. Bueno, se pensaba en la servidumbre, ¿sí? Y se tenía que resolver ese derecho real que se llama de servidumbre, casi como con la impronta que habían pensado los romanos y que luego habían traducido los españoles en sus normas propias de los reinos de Castilla o de Aragón, ¿sí? O de León, que después habían sido recopiladas en las leyes de Toro, etcétera, etcétera. ¿Se entiende cuál era la realidad jurídica de la época? Y en el medio, fíjense, en otro apartado, 1817-1853, tenemos unas organizaciones políticas locales que empiezan a nacer que luego le vamos a llamar provincias. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos a Buenos Aires liderando el proceso de la Junta de Mayo, pero luego tenemos a lo que eran antes las intendencias en el orden colonial, que se van convirtiendo en entidades autónomas. Entonces vamos a tener a Santa Fe, que va a decir, bueno, yo soy una provincia, a mí me tienen que consultar. Vamos a tener a Córdoba, ¿sí? Vamos a tener a Tucumán, a Santiago del Estero, a las provincias de Cuyo, Mendoza, San Juan, ¿sí? Luego a San Luis, en el norte a Salta, ¿sí? Con el tiempo algunas se van a dividir, Salta, digamos Jujuy, se va a terminar autonomizando de Salta y van a ser entidades separadas. Se van a crear o sea, por otro lado teníamos la banda oriental también, ¿sí? Lo que hoy es Uruguay, todavía discutiéndose si pertenecía al virreinato del Río de la Plata. De hecho, tanto Artigas como muchos de los políticos de la época, que vamos a llamar argentinos de alguna manera, siempre pensaron a la banda oriental como parte de las provincias del Río de la Plata, ¿sí? Entonces teníamos a la provincia de la banda oriental, que recién va a tener su independencia luego de la guerra con Brasil con el Tratado de 1827, ¿sí?
la teníamos en nuestro territorio, y luego a partir de 1820 van a ser Entre Ríos como un territorio autónomo. Bueno, estas provincias, y luego posteriormente Corrientes, ¿sí? Estas provincias van a empezar a adquirir lo que se conoce como autonomía, que va a ser una característica fundamental, ustedes la van a estudiar en teoría constitucional, pero va a ser una característica fundamental en nuestro desarrollo histórico, y se van a empezar a dar los primeros, digamos, la primera constitución, si quieren, de alguna manera que se conoce, es la que se da Santa Fe en 1817, que se llama Estatuto. Entonces, esas provincias van a decir, bueno, sí, yo formo parte de lo que son las Provincias Unidas, pero tengo reglas para gobernarme, propias. Entonces, en 1817 Santa Fe, en 1821 Córdoba, y así. Van a ir construyendo lo que se conoce como un derecho público, porque es derecho que regula las relaciones del Estado con sus ciudadanos y de cómo se gobierna ese propio Estado, que después van a tener una impronta muy importante en el proceso constitucional argentino. De hecho, la Constitución de 1826 fracasa porque no le reconoce esa autonomía a las provincias. Y las provincias ya la habían adquirido, de hecho, ya tenían sus propios estatutos y sus propias constituciones. ¿Cómo una constitución nacional no les iba a reconocer esa autonomía? Por eso fracasa esa idea. Y por eso nuestra Constitución de 1853 es federal, y sí o sí iba a ser federal, no había otra posibilidad. Después discutimos la clase de federalismo, no importa, eso es otro tema. Pero formalmente es federal. Bueno, y después tenemos además tratados internacionales. Es muy importante que se firme en 1825. Lo firma el gobernador de la provincia de Buenos Aires en nombre del resto de las provincias, porque tenía esa facultad, se le había dado el Congreso esa facultad, el Congreso que se había reunido para dictar la Constitución de 1826, y firma un tratado con Gran Bretaña, que se conoce como el Tratado de Amistad, Paz y Comercio, que es fundamental porque es donde Gran Bretaña reconoce la autonomía política de las provincias del Río de la Plata. Las reconoce ya no como una colonia española, sino que las reconoce como le reconoce su soberanía. Entonces, para una nación que recién estaba naciendo, era fundamental, porque Gran Bretaña además era la primera potencia de la época. ¿Sí? Es como si hoy se quiere independizar cualquier país de cualquier región del mundo y el primero que le reconoce la independencia es Estados Unidos. Bueno, tiene un peso importante en el concierto mundial, ¿no? En ese momento era fundamental, porque aparte era principal potencia económica de la época, y que se pudiera comerciar con esta potencia lo voy a poner entre comillas, en igualdad de condiciones, porque las condiciones nunca eran iguales, como no lo son hoy con las potencias mundiales de nuestro momento. Insisto, era muy importante. Y eso va a quedar también como siendo parte de los cuerpos jurídicos de Argentina. Y por eso también acá en esta segunda etapa, como antes puse idea de la República, acá pongo idea de la federación. Surge esta idea de que Argentina va a tener un sistema federal y que por lo tanto va a tener diferentes sistemas normativos. Esto es muy importante. Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. ¿Vamos bien? La segunda etapa del derecho argentino va a partir de del dictado de la Constitución de 1853. En 1853 se dicta la Constitución en la convención convocada por Urquiza en Santa Fe. Es la Constitución que nosotros hasta hoy decimos que es la que nos rige, con diferentes reformas, pero es la Constitución nuestra, histórica, y que nos da la impronta. O sea, el artículo 1 dice: el gobierno argentino se reconoce representativo, republicano y federal. A partir de esa impronta, nosotros construimos un país. Representativo quiere decir que los que gobiernan el país tienen que representar al pueblo.
Republicano quiere decir que no hay una concentración de poderes, que hay 3 poderes que se regulan, ¿sí? Y que se autocontrolan, además de otras características, pero fundamentalmente eso. No es un sistema monárquico, ¿sí? En el sentido de que hay una entidad que pueda absorber más de un poder, más de una función estatal, y federal en el sentido de que si bien hay una nación, esa nación reconoce gobiernos locales que tienen autonomía, ¿sí? Y esos gobiernos locales, en función de su autonomía, pueden dictar leyes, ¿sí? Ustedes esto lo conocen porque saben que tenemos leyes nacionales y en la provincia de Buenos Aires tenemos leyes provinciales, obviamente. Bueno, esto también es muy importante y proviene de estas ideas. A partir de esta noción, la Constitución argentina va a buscar un antecedente claro, que no había muchos en el mundo, de una Constitución que fuera representativa, republicana y federal, y que es la de Estados Unidos, que además es la primera Constitución. Y además es una Constitución que fue elaborada a partir de una discusión profunda en la sociedad norteamericana de la época, ¿sí? No es que todos estaban de acuerdo. Esto lo cuenta un autor argentino que ustedes van a sentir nombrar a lo largo de la carrera y que por ahí conocen porque a veces salen en los medios de comunicación, que se llama Roberto Gargarella. Entonces, él cuenta, es un estudioso tanto del proceso constitucional norteamericano como el del argentino, y bueno, él cuenta que la Constitución norteamericana es producto de una discusión muy fuerte entre en ese momento lo que eran 2 bloques que se conocen como los federalistas, que van a ser los que impongan lo que hoy conocemos como la Constitución norteamericana, y los antifederalistas, ¿sí? Que van a dar lugar a este libro, que es un clásico de la historia política occidental o del derecho político internacional o de la teoría política internacional, que se conoce como el Federalista, que es una recopilación en realidad de artículos periodísticos donde Alexander Hamilton, James Madison y Jay, 3 políticos de la época, explican la Constitución. ¿Por qué? Porque la gente la tenía que votar. Las 13 colonias que en ese momento formaban lo que se conocía como los Estados Unidos de América, los pobladores de cada uno de esos 3 estados tenían que aprobar la Constitución que se había adoptado en Filadelfia en 1787. Entonces, por los medios de comunicación de la época, que eran claramente solamente los periódicos escritos, estos autores escribían artículos explicando las partes de la Constitución para convencer a las personas que iban a votar de que la aprueben. Porque 9 de esos 3 estados la tenían que aprobar para que finalmente se adoptara como Constitución del país. Y finalmente eso fue lo que pasó. Pero ¿por qué les digo esto? Porque esa discusión generó una Constitución que obviamente con muchas enmiendas llega hasta nuestros días, que produjo un sistema político que tiene muchas deficiencias, pero que es muy estable, ¿sí? Que hoy ya se debería pensar en discutir casi nuevamente, pero bueno, ellos son muy tradicionalistas. Y de ese sistema político nosotros heredamos en nuestra Constitución mucho. ¿Heredamos a partir de qué? A partir de que era una de las pocas constituciones no monárquicas de la época y presidencialistas, ¿sí? No parlamentarias. Primero, perdón, yo dije una de las pocas constituciones no monárquicas. Primero, era una de las pocas constituciones escritas, de las poquísimas constituciones escritas que había en el mundo. No había constituciones escritas. Era nuevo esta idea de una constitución escrita
que tiene jerarquía sobre todo el ámbito jurídico de un país, ¿sí? Había nacido con la idea de la Convención de Filadelfia, pero también se había replicado en la idea de la Revolución Francesa, ¿sí? De 1789, que se va a dictar en un periodo de 10 años, cuatro constituciones, ¿sí? La de 1791, 1793, 1795. Diferentes constituciones, pero que no eran ni federales ni presidencialistas, eran basadas en la idea rusoniana de que la Asamblea Legislativa concentra todo el poder y por eso surgen los sistemas parlamentarios de gobierno. No son los que tenemos nosotros, los que adoptaron nuestros constituyentes. Entonces, por eso digo que el antecedente de la Constitución norteamericana es fundamental. Después hay otras constituciones que se conocían, por ejemplo, la Constitución española, la primera Constitución española liberal, se conoce como liberal en el sentido de no monárquica absoluta, es la de 1812, que no logra imponerse en España, pero sí es una discusión donde se discute mucho y donde se adoptan ciertas características que llegan a través de la tradición hasta la Constitución nuestra. Por ejemplo, la idea de los ministros, ¿sí? Que es una idea que el presidente tenga ministros, es una idea que no está en la Constitución norteamericana, pero sí están en estas constituciones europeas y de ahí las traemos. Y todo esto a través de la obra, obviamente, de Juan Bautista Alberdi, que van a ver ustedes, si no lo vieron ya antes, si no lo conocen, que escribe un libro fundamental que se llama Bases y Puntos de Partida para la Reorganización Nacional, donde pone sus ideas de la Constitución, y cuando se lo manda a Urquiza, Alberdi estaba en Chile, y cuando se lo manda a Urquiza le dice, bueno, está muy lindo el librito, pero haceme un proyecto de constitución, porque yo necesito que se dicte una constitución. Entonces Alberdi después, a la segunda edición, le hace un proyecto de constitución que también sirve como antecedente para la obra de los constituyentes del 53. Esa constitución se va a complementar en 1860. ¿Por qué? También lo vamos a ver en las clases de más adelante, ténganlo presente, pero en 1853 la provincia que conocemos como las de Provincias Unidas del Sur o las provincias del Río de la Plata, justamente la provincia que no está, ¿cuál es? ¿No Buenos Aires? Exacto. Buenos Aires, por problemas políticos puntuales con Urquiza, es decir, no concurre a la Convención Constituyente, y no solo no concurre, sino que organiza un Estado independiente durante los próximos 7 años, ¿sí? Incluso se dicta una constitución propia, la Constitución del Estado de Buenos Aires en 1854. Bueno, esa constitución, finalmente Buenos Aires se incorpora al proceso constituyente, pero para incorporarse revisa la Constitución de 1853, propone algunas reformas, y eso es lo que conocemos como la reforma de 1860, que va a ser nuestra constitución histórica. Cuando ustedes vean en teoría constitucional, van a trabajar fuertemente con un autor clásico que se llama Vidar Campos. Digo yo clásico, en realidad era el autor, no era tan clásico, era el autor con el que yo estudiaba Derecho Constitucional cuando estudiaba y que estaba vivo en esa época, y que ahora se convirtió en autor clásico porque es el constitucionalista más importante de la última parte del siglo XX en Argentina. Cuando ustedes estudien por Vidar Campos van a ver que él habla de la Constitución de 1853-60, porque él entiende que esa Constitución es como una sola. Es un proceso constituyente que tiene dos momentos diferenciados, pero que es una sola. Bueno, esto es discutible, no importa. Si lo queremos tomar así, lo cierto es que nuestra Constitución es la de 1853 complementada fuertemente con la reforma de 1860. En 1866 había otra reforma y en 1898 también, pero son reformas
muy puntuales que no cambian para nada la idea esta central que aún tiene hoy nuestra Constitución. Hago un asterisco acá. Hay dos reformas en el siglo XX, la de 1949 y la de 1994. Esas dos reformas, la de 1949 no nos rige, la de 1994 sí, todavía nos rige. Las dos son muy importantes y de alguna manera complementan fuertemente la Constitución, pero no me quiero ir tan adelante en el tiempo, ¿sí? Quiero quedarme todavía en esta época de la segunda etapa del derecho argentino. Entonces, digo, la Constitución hoy nuestra es la de 1853, 1860, claramente complementada por la reforma del 94, ¿sí? Que le dio también una visión muy novedosa, pero quedémonos en lo histórico por ahora. Pero ¿por qué va a ser importante esta cuestión de la reforma? Bueno, porque, insisto, 1853, 1860 todavía ya tenemos una constitución que nos dice que nos va a gobernar un presidente elegido en forma indirecta en ese momento por el pueblo, ¿sí? Que va a durar 6 años en el cargo, que para poder reelegirlo va a tener que dejar pasar un periodo, que no se puede reelegir inmediatamente, que nos va a gobernar un Congreso compuesto por 2 cámaras, una de diputados y una de senadores. Bueno, una serie de cuestiones que organizan el Estado, ¿sí? Nos va a decir, por ejemplo, que el Poder Judicial solo queda en manos de los jueces, que tienen que ser nombrados a propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado, que ni los legisladores ni el Poder Ejecutivo pueden asumir funciones judiciales. Todo eso está bien, que vamos a tener provincias que se van a poder dictar su propia constitución y sus propias leyes, que van a ser reconocidas por el Estado federal, que vamos a tener determinados derechos, como el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de comercio, a la libertad de culto, a la libertad de tránsito, a la libertad de ejercer industria ilícita, ¿sí? Todo eso nos dice la Constitución, pero la legislación de fondo que regulaba los matrimonios, regulaba la herencia, que regulaba los contratos, seguía siendo la legislación española de la época de la conquista. ¿Sí? Entonces, bueno, había que adecuar eso. ¿Cómo lo piensan adecuar en este proceso de construcción del Estado argentino y del derecho argentino? Bueno, la Constitución de 1853 trae un artículo que en ese momento era el 67, inciso 11, hoy ya tiene otro número por la reforma del 94, que decía que el Congreso de la Nación va a dictar los códigos civil, de comercio, penal y de minería. Y dice más o menos que esos códigos van a regir en todo el país. ¿Sí? Es decir, el Congreso de la Nación va a dictar una norma que va a unificar los sistemas de derecho civil, comercial, penal y de minería en todo el país. Una tarea fundamental para terminar primero con la legislación española e indiana que aún nos regía, y segundo, para adecuar esa legislación a las ideas de la República, a las ideas de la soberanía popular, a las ideas de la autonomía provincial también. Vamos a ver por qué. Porque la Constitución también dice cuáles son las competencias de las provincias y cuáles son las competencias de la nación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si bien dictar los códigos que conocemos como de fondo es una tarea de la nación, dictar los códigos de procedimiento, que también es otra herencia romana, recuerden, de procedimiento, es decir, de cómo
esos derechos de fondo van a ser reclamados en sede judicial o ejercidos judicialmente, es una facultad de las provincias. Porque las provincias tienen la facultad de administrar la justicia. Por eso nuestros tribunales, que les llamamos vulgarmente ordinarios, son los juzgados de provincia. Si yo tengo que reclamar un juicio, ya a Ignacio ya lo torturamos porque había cometido un delito, pero pongámosle que ahora me debe plata, yo voy a ir al juzgado, a los juzgados civiles y comerciales de Mar del Plata a demandarlo. Bueno, ¿por qué? Porque la administración de justicia depende de las provincias. Bueno, todo esto, la idea de esa organización es en este momento. Pero ahí viene un proceso que es central. Ahí, ¿qué tiene que hacer Argentina? Bueno, tiene que cumplir el mandato del artículo 67, inciso 11, ¿sí? Que es dictar los códigos. Dictar los códigos civil, penal, de comercio y de minería. ¿Para qué dictar esos códigos? Bueno, para desprendernos definitivamente de la legislación española. Desprendernos definitivamente de la legislación española y de la herencia, digamos, que teníamos, ¿sí? ¿Cómo se da esto? Bueno, los procesos de codificación son centrales en los países europeos de esta época. El primer proceso de codificación moderno se lo da Francia en 1804, cuando Napoleón dicta el Código Civil. Es un Código Civil que, como Napoleón va a invadir buena parte de Europa, luego lo va a exportar. Y la idea de unificar la legislación de diferentes temas es central para la construcción de los estados nacionales de la época. Y va a ser central para nosotros. No va a ser central para Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque recuerden lo que vimos la clase pasada. Estados Unidos viene de la tradición del Commonwealth, del derecho común. En cambio, la creación de códigos que unifican legislaciones de la misma materia para aplicarlas en todo el territorio de las naciones-estados que se van unificando, ¿sí? Es central. Es central para imponer esa idea de nación única y para fundamentalmente terminar con las diferentes ideas de derecho y de legislaciones que había en esos territorios hasta esa época. Entonces, para el Congreso argentino va a ser fundamental que rápidamente se dicten los códigos para entrar al mundo moderno y terminar con legislaciones como el de las 7 partidas o el fuero juzgo que habían sido dictadas hacía siglos, en pleno medioevo, en otro territorio y por antiguos reyes. Y porque las relaciones obviamente habían cambiado. Imagínense cuánto había cambiado en todo lo que dijimos: libertad de vientres, derecho, la Constitución reconocía el derecho a la propiedad, a ejercer industria lícita. Fíjense todos estos cambios, había que reflejarlos. Bueno, los procesos de codificación entonces por eso son centrales en estos países y en el nuestro también, insisto, no en Estados Unidos, porque Estados Unidos viene de la tradición del Commonwealth, sigue la idea de que el derecho es más una construcción de los jueces que de los legislativos, y por eso ahí cada estado dicta sus propias legislaciones de fondo. Por eso en Estados Unidos hay estados que tienen pena de muerte y otros que no, porque no depende de lo que haga el Congreso Federal, sino que depende de lo que haga cada uno de esos estados, ¿sí? Entonces, hay estados que se dictan códigos civiles muy completos y que se tienen que aplicar como en nuestro sistema, como por ejemplo un estado del sur, Luisiana, por ejemplo, y hay otros que prácticamente no dictan ninguna normativa civil y comercial porque se van basando en los antecedentes jurisprudenciales. Después tenemos la normativa federal, esa es otra, de otro tipo, que se aplica en otros casos, pero estamos hablando de lo que sería la
justicia ordinaria. Ese proceso de codificación en Argentina se da de esta manera. Van a ver cuando vean la clase del gobierno de Mitre, de las presidencias fundacionales con el doctor Lucchesi, van a ver que Mitre es el primer presidente de lo que es el territorio unificado de Argentina bajo la Constitución de 1853-60, y lo primero que hace es enviar al Congreso un proyecto de ley con el Código de Comercio. El Código de Comercio que proyectan para la Nación lo habían proyectado Acevedo y Vélez Sarsfield. Eduardo Acevedo era un jurista uruguayo, y Vélez Sarsfield, Dalmacio Vélez Sarsfield, que si no lo conocen, era un jurista de origen cordobés, que fue el redactor del Código Civil y por eso es tan importante. Lo habían redactado para la provincia de Buenos Aires, ese Código de Comercio, entonces ya estaba hecho básicamente. Y tiene sus antecedentes en un proyecto de otro jurista español que se llamaba Pedro Somellera, que ya en 1824 el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, Gregorio Las Heras, le había encargado un proyecto de código comercial. ¿Por qué el código comercial era tan importante en esta época? Porque para nuestros territorios la idea de contratos comerciales que le permitiera exportar materias primas e importar productos manufacturados que no había en Argentina o en el territorio nacional en ese momento era fundamental. Entonces, la idea de comercio es casi fundacional en nuestro país, y de comercio en relación también con el exterior. Entonces, como el Código Comercial regulaba todo lo que tiene que ver con personas en el comercio, contratos comerciales, derechos, responsabilidad, resarcimiento, etc., era una forma de otorgar seguridad jurídica fundamentalmente a aquellas personas que venían de las potencias europeas, básicamente España y Francia, a comerciar en Argentina. O también de España, muchos españoles que se establecían con comercios en el Río de la Plata, era una forma de otorgarles seguridad jurídica. Por eso era tan importante la idea de tener un código comercial en esta época. El otro código fundamental es el Código Civil. El Código Civil va a adquirir una dimensión en la Argentina casi más grande durante muchísimos años que la Constitución misma. ¿Por qué? Bueno, porque el Código Civil, primero porque proveníamos de esa tradición romano-germánica, donde la legislación civil era la que regulaba todo, digamos. Desde cuándo jurídicamente se consideraba nacida o muerta una persona, hasta cuándo podía ejercer sus derechos, hasta cómo tenía sus derechos, desde qué momento era aplicable una ley, desde, obviamente, cuál era la posición relativa de cada persona dentro de un grupo familiar y qué derecho le daba eso. Obviamente, la prescripción de los derechos, las obligaciones en general, los contratos civiles en particular y los derechos reales, que eran fundamentales en la Argentina de los terratenientes. El derecho real, es decir, lo que regula el derecho de dominio, ¿sí? El derecho de propiedad era la piedra basal de todo el sistema social argentino prácticamente. Entonces, todo eso estaba contenido en el Código Civil, ¿sí? Y finalmente la cuestión de las sucesiones. Bueno, ¿cómo íbamos a hacer para otorgarle a cada persona su derecho sucesorio, ¿sí? Con respecto a los causantes, a las personas fallecidas? Bueno, el Código Civil
Vélez Sarsfield tardó 5 años, Mitre se lo encarga en 1862, junto con el Código Comercial a Acevedo y a Vélez Sarsfield también, y recién en 1869 puede presentar su primer libro, es decir, el libro 1 del Código Civil. Es una obra monumental que tiene aproximadamente 4.400 artículos. ¿Sí? Piensen ustedes que el Código Civil y Comercial unificado, hoy nuestro, tiene 2.000 y pico de artículos, ¿no? 2.500 más o menos. Este Código Civil, hecho por Vélez Sarsfield, tenía casi 4.400 artículos, y recoge toda la tradición romano-germánica, ¿sí? De hecho, la fuente principal es lo que se conoce como el proyecto de Código Civil de Freitas, que era un jurista, por eso se lo conoce como esbozo de Freitas, que lo había realizado para Brasil, que finalmente en Brasil no lo aprueban. Vélez Sarsfield lo tiene como una de sus principales fuentes, y el Código Civil francés, que a su vez ese Código Civil francés había recogido, y Freitas también, toda la tradición de derecho romano. Y por eso el derecho romano termina siendo una fuente, si bien secundaria, porque no es que es una fuente primaria en el sentido de que se copian institutos de primera mano de cualquier ley, del Código Justiniano, por ejemplo, del Corpus Iuris Civilis, sí es una fuente secundaria, porque el Código Civil francés, si bien es un código moderno y un código nuevo, se ve construido a partir de la tradición jurídica de las universidades de Bolonia y de las diferentes universidades europeas nacidas en el medioevo, que lo que hicieron fue recopilar y trabajar fuertemente sobre el derecho romano, ¿sí? Entonces toda la idea fundamentalmente de obligaciones, muchas ideas de derechos reales, ¿sí? Tienen que ver con esa tradición, obviamente reformulada por los nuevos codificadores, ¿sí? Recién en 1871, fíjense, Argentina va a tener una norma propia que le va a permitir dejar de aplicar esa legislación medieval de origen español. Por eso va a ser tan importante este sistema. Y en el Código Penal va a pasar algo parecido, pero recién el Código Penal nacional se va a aprobar en 1886. Después de varios intentos fallidos, y recién ahí nosotros en Argentina también vamos a tener una legislación penal basado en lo que ustedes después van a estudiar como lo que se conoce como el derecho penal liberal, es decir, el derecho penal que no tiene que ver con la Inquisición y con la idea de una monarquía absoluta, sino que tiene que ver con una idea republicana, con una idea de personas iguales ante la ley, iguales en derecho, etc. Y finalmente todo este proceso se va a complementar con una cuestión central, que es que es establecer la cabeza del Poder Judicial Federal, que nunca habíamos tenido y que se va a establecer en 1863. La Constitución de 1853-60 va a decir, digamos, que el Poder Judicial va a estar encabezado por una Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores. Si bien es un fuero especial, no es la justicia ordinaria en la cual nosotros resolvemos nuestros conflictos, la Corte Suprema Federal es muy importante porque va a ser la que finalmente diga qué es constitucional o no. Esto la importancia ustedes se dan cuenta porque todos los días estamos discutiendo si la Corte va a declarar la inconstitucionalidad de alguna cuestión en nuestro sistema. Bueno, esto no se conocía hasta 1863, se empieza a imponer acá, y lo importante es que va a asegurar la supremacía de la Constitución, pero reafirmar también este nuevo sistema jurídico que tiene como cabeza la Constitución Nacional y luego los códigos y la legislación de fondo. Estas de alguna manera son las etapas de
del derecho, la herencia del derecho romano como pueblo, digamos, colonizador de la península ibérica, la idea del derecho romano germánico traducido en una mezcla entre derecho consuetudinario de los pueblos bárbaros y derecho romano de la península a través de las legislaciones españolas llevadas a América. Eso aderezado, digamos, o complementado, no, aderezado queda mal el término, eso, digamos, complementado con las nuevas ideas que provienen de los contractualistas europeos también, va a dar lugar a nuestro sistema jurídico, que por un lado tiene una herencia constitucional del lado de los Estados Unidos, que vienen de otra idea de la otra tradición del derecho, que es la tradición del common law, y nuestro sistema de derecho interno que proviene de la tradición romano-germánica de codificar normas y de tener normativa unificada en todo el territorio y en todas las ramas del derecho para que después los jueces apliquen esa norma en los casos concretos. ¿Sí? Pero respetando esta nueva idea de república, de autonomía de las provincias y de representación popular. Es una cuestión muy compleja, ¿sí? Así que hasta acá llego. Preguntas. Acá estoy viendo el chat recién. Dice, ¿qué unidad estamos viendo? Estamos viendo unidades mezcladas. Estamos viendo las 7, sí. Y algo de la 8 y algo, incluso si quieren, hasta algo de la 11. ¿Sí? Estamos viendo en realidad una cuestión transversal en las unidades, que después algunas cosas vamos a ver ir viendo en forma particular en las clases. ¿Preguntas, comentarios? Yo, profe, yo tengo una resolución que me tomaron como equivalente a historia constitucional. Lo que no tengo aprobado es derecho romano, que es una materia que la vengo arrastrando, me cuesta bastante. Me gustaría saber, yo le envié la resolución por mail, me gustaría saber si me la van a aceptar, digamos, en esta cursada, y puedo rendir romano o tengo que rendir directamente toda la materia derecho constitucional también. No, mirá, la vi la resolución. Colgué en contestarte el mail. No hay problema. Pero la vi. Vos tenés que rendir esas unidades. Sí, esas unidades. las de derecho romano. El tema, ¿sabés cuál es la duda que tengo? Que lo tengo que hablar con el doctor Lucchesi, que es el que está a cargo de la cursada. Es si la vas a poder rendir ahora o si la vas a tener que rendir en el próximo llamado libre. Y se te van a tomar solo esas unidades. Porque como esta es una cursada de verano reducida, sí. No sé si formalmente la facultad te va a aceptar que nosotros te tomemos esas unidades en esta cursada. ¿Entendés? Generalmente lo que hago la suele cursada. suceder... ¿Cómo, Karen? ¿Y cómo haría entonces? ¿Hago la cursada No, esta? No, mirá, vamos a hacer una cosa. Si tenés que rendir, nosotros la cursada de temas de los que vos tenés que rendir ya los vimos, ya no vamos a ver más nada. O sea, si querés terminar la cursada, bárbaro, pero no vas a ver nada que te sirva para cursar. Yo lo que tengo que es definir esto con Lucchesi y te aviso. Bien. Por ahí te decimos, mira, anotate en el próximo llamado libre y solo rendís esas unidades. Y si querés dejar de cursar con nosotros, deja de cursar porque... Sí, porque es todo derecho, me quedan 3 bolillas o no sé si son 4 de derecho romano. Es todo derecho romano, yo lo vi. Sí. En realidad es derecho del romano, historia del derecho, pero nosotros ya no vamos a ver más nada de eso acá, Karen.
Bueno, entonces Así que yo me comprometo a contestarte por mail qué es lo que te conviene hacer, ¿sí? Bien, bueno, gracias, profe. Muy linda No, igual la no. clase. Bueno, me alegro. Gracias. Bueno, ¿alguna preguntita más, chicos? ¿Chicas? Es material. En el chat habían preguntado, profe. Ah, eso te iba a preguntar justo, profe. Lo que vimos la clase de hoy, ¿está dentro de los tomos de Furundarena o no vas a pasar algunos apuntes como fue la primera clase? Está todo dentro de los tomos de Furundarena. Yo más o menos les voy a ir indicando qué capítulos son, ¿sí? Ah, bueno, estaría buenísimo. Pero, por ejemplo, lo que pasa es que son salteados. Claro. En el tomo 1 tienen la legislación del año 13 y el derecho español. En el tomo 2 van a tener las fuentes doctrinarias y los antecedentes de la Constitución de 1853. Yo después les voy a decir de qué página Dale. está, Genial. ¿sí? Después se los paso. Dale, gracias, profe. ¿Estamos? Estamos. Sí. Profe, Bueno. una consulta. La clase que tuvimos con usted la anterior había dicho que capaz que hacíamos tipo un trabajo para fin de mes sin notas y nada, que era más que nada como para puntualizar en los temas más importantes donde nos teníamos que... ¿Ya es seguro que va a ser? Sí, que va a ser sí. Lo que no sabemos es todavía qué tema. Nos tenemos que poner de acuerdo con el profe Lucchesi, qué es lo que le vamos a hacer y sobre qué temas nos interesan. Pero sí, seguramente un trabajito, aunque sea cortito, va a haber, Carlos. Está bien, buenísimo. No, más que nada por eso, si no era preguntarle como que cada No, clase no, si nos no. dejaba alguna... Está bueno que me lo hayas preguntado porque se me había pasado volverlo a charlar esta semana con Lucchesi, así que está bueno. Ahora lo noto. Como para tener más o menos una guía, pues la verdad la pregunta sería ponerle en qué nos deberíamos entrar. ¿Nos tenemos que recordar en fecha o hacemos un recorrido como usted dijo así? Lo que ustedes quieren sería como que nosotros sepamos más que nada el proceso. Las fechas si bien son importantes, pero a veces todas las fechas... Nosotros queremos que sepan el proceso, pero céntrense mucho en las clases. En las clases céntrense mucho. Ok. De última, si no tomaron apuntes... sí, yo soy de tomar apuntes. Después las pueden ver en el canal del centro, están y repasen las clases y después miren lo que nosotros decimos en el libro, cómo está, porque son esos temas los que vamos a hacer hincapié. A ver, ok. Bueno, y obviamente, si les mandamos un apunte, como yo les he mandado y les voy a mandar ahora, obviamente eso también, ¿no? Claro. Sí. Perfecto. Quedó claro, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. Que tenga buen día, hasta luego. Chao, buen día.